Hola amigo, bienvenido a Más de BM, videotutoriales gratuitos que pienso intentar hacer una vez cada semana, un videotutorial cada semana o cada 15 días. Voy a empezar por totalmente gratuito, eso sí. Voy a empezar por, primero de nada, un videotutorial que hace tiempo que quería hacer, ya que me lo han propuesto alguna que otros amigos cercanos y demás, y que me ha parecido interesante, pues bueno, mostrarlo para estos primeros videotutoriales de lo que es, va a ser un conjunto de videotutoriales gratuitos de muchas temáticas, ¿no? Más de BM va a ser un sitio donde podréis solicitar, pedir que haga videotutoriales de programas tanto de diseño gráfico como diseño web, como 3D, como digamos composición, postproducción y demás. Intentaré, eso sí, explicar siempre pues de forma más o menos continua a lo largo del tiempo, pues distintos tutoriales que vaya yo planificando y que vea que sea de interés general común para todos, ¿no? También me gustaría hacer videotutoriales básicos para gente que no tiene ni idea y que se quiere iniciar en el mundo del diseño gráfico, diseño web, postproducción y demás. Yo principalmente voy a estar abierto a propuestas. Los programas que manejo son los paquetes de, principalmente paquetes de Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Premiere y de 3D, principalmente Autodesk Maya y bueno, algo de Cinema 4D y demás. No soy muy mañoso con 3 Studio, con 3 Studio Max, ni tampoco con Sofimate, no es algo que utilice principalmente en mi trabajo de día a día, ni tampoco Blender, ni Leeway, ni nada, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, quién sabe si me proponen temas interesantes y me estudio alguno que otras opciones para explicar, ya que todos esos programas siempre tienen en común características que son iguales en todos, ¿no? Bien, voy a empezar con un video tutorial que me parece bastante divertido para iniciarse, que van a ser la cuestión de crear ascuas, digamos ese efecto de postproducción visual que se utiliza en algunos intros de videojuegos, en películas y demás, ¿no? Que es este efecto que tenemos aquí. Bueno, voy a quitarle el sonido a este vídeo. Esta es la casa Blur Studio, una empresa maravillosa donde hacen muchos trabajos en 3D, efectos visuales, postproducción y demás. Sobre todo orientado o sea, donde más triunfa es la cuestión de los vídeos, de los intros de videojuegos y son realmente buenos, ¿no? Este efecto, que es el que yo quiero conseguir mediante After Effects, mediante postproducción, se puede conseguir también en un programa 3D, ¿no? Yo lo voy a hacer directamente en After Effects, ya que hay distintas posibilidades, lo hago en After Effects. Este video tutorial se va a componer de dos partes, una donde consigo directamente este efecto y dos donde hago una producción final, ¿no? Para ello voy a utilizar el plugin de After Effects Transcode particular que actualmente se encuentra en la versión 2.1, ¿no? Cuando veáis este vídeo puede ser que ya vayan versiones posteriores más avanzadas, pero prácticamente siempre podremos hacer el mismo efecto. Este plugin nuevamente lo mejoran, no le quitan opciones, sino que le agregan, ¿no? Entonces no va a haber ni muchos problemas. Es de la casa Regian, cuesta $399 en cuestiones de euros, ¿no? Ya que, bueno, yo aquí voy a hablar en castellano y en versión europea, ¿no? Que soy de España, pues serían euros, ¿no? $399, pues bueno, dependiendo de la fecha en que veáis, por el cambio puede ser 200 y pico euros y demás. Es un plugin que en un principio parece caro, pero realmente si vais a trabajar en este sector merece mucho la pena, ¿no? O sea, es muy utilizado. También tenemos programas como Nuke, escrito, de la casa de Foundry, que es, digamos, uno de los programas muy utilizado en postproducción cinematográfica, películas como Transformers, como Linterna Verde, como The Avenger, ¿no? Los Vengadores que van a salir próximamente, que utilizan, ¿no? Bueno, yo en este caso quiero conseguir este efecto, ¿vale? Este efecto que yo ya previamente lo he hecho, lo he realizado, de las ascuas. ¿Eh? El brillo de las ascuas pues va a depender del color que le demos, de los efectos que queramos darle en After Effects en general y bueno, luego componerlo para tener este vídeo final incluso con sonido, ¿no? Esta sería la segunda parte del vídeo tutorial, ¿no? Que sería esta composición al fin, ¿vale? Bien, son 15 segundos de composición, espero que os guste y bueno, voy a voy directamente al grano, ¿no? Para ello utilizo After Effects.
Aquí tenemos la composición, capas y todo lo que he utilizado, pero en este caso voy a empezar desde cero, ¿no? Creo lo que es, voy a abrir un proyecto que tengo vacío, ¿no? Un proyecto que he creado, el cual pues le llamo Video Tutorial Sparkles, en inglés como chispas, ascuas y demás. Y bueno, cargo lo que es la composición y me di cuenta de que bueno, que no tengo nada en la composición, está vacía. Bien, lo que primero que voy a hacer es crear una nueva composición que va a tener de resolución 1280 por 720. Esto lo he elegido así simplemente para tener una buena calidad de salida. Vosotros podéis decidir la resolución de vídeo que queráis y bueno, la velocidad de fotograma y el tiempo. Yo he cogido 25 frames por segundo y 15 segundos de duración. El fondo negro, bien, me parece correcto y la composición pues le voy a llamar Sparkle. ¿Vale? Bien, voy a trabajar con una profundidad de color de 8 bits. Realmente, pues en cine y en postproducción de vídeo, o sea, de televisión y demás efectos visuales, se trabaja con mínimo con 16 bits por canal. Guarda más información tanto de color en general, por cada bit, guarda muchísimo más información. Yo no voy a utilizarlo porque consume más recursos y en este caso no voy a hacer un trabajo, me refiero que vaya a vender actualmente en cine o en televisión, ¿no? Sino simplemente es para un video tutorial. Cuando realmente tengo que desarrollar un trabajo, lo hago en 16 bits por canal para conseguir una buena calidad. 32 bits por canal es ya excesivo, ¿no? Para mi uso, ¿no? En concreto. 16 bits por canal sería lo idóneo para un trabajo. Lo dejo así y directamente, bueno, lo primero que hago es en mi composición, crear una capa nueva, una capa sólida. Este video tutorial está orientado para gente que ya sabe de After Effects, por lo tanto me voy a saltar muchos pasos, voy a ir directamente al grano, ¿no? Eso sí, vais a aprender realmente cómo se hace ese efecto, ¿no? Aquellos que sepáis un poco de After Effects. No os preocupéis, para aquellos que no sepáis nada de After Effects, podéis seguir los pasos viendo cómo voy picando en las zonas y cómo voy explicando cada una de las acciones, ¿no? Ya explicaré un video tutorial básico de After Effects, ¿no? Con el tiempo. De momento quiero ver cómo reacciona un poco el público y cuántas visitas tengo por vídeo para continuar. Estos videotutoriales para nada van a ser de pago, ni ahora ni en un futuro, van a ser totalmente gratuitos. A lo mejor más adelante pongo un sistema de donación simplemente para comprar licencias de nuevos programas a los cuales pues que la gente quiere que explique, ¿no? Ya sean plugins, ya sean programas y demás, ya que yo no tengo dinero ilimitado, ni mucho menos soy rico, soy pudiente, ¿no? Soy un currito de a pie, ¿no? Entonces sí, siempre los donativos van a estar justificados, no van a ser para otra cosa que no sea el fin de crear videotutoriales nuevos y siempre en el caso va a ser transparente en el caso de que la gente quiera hacer donaciones de 1 euro, 50 céntimos, lo que prefiera hacer, que va a ser siempre por PayPal, va a ser un método totalmente seguro. Llegado a la cantidad, para comprar un nuevo programa, un nuevo plugin en general para explicar, llegada a esa cantidad, mostraré la licencia de que realmente lo he comprado y que ha sido con vuestro dinero, ¿no? Bien, me voy a una capa nueva, voy a crear un sólido y el sólido, pues bueno, le voy a poner de nombre, le voy a poner ascuas o chispas o mejor partículas, ¿eh? Voy a poner partículas. El color da igual, el color que yo elija da igual. ¿Vale? Puedo coger el color que me dé la gana, no va a influir en las partículas porque yo a las partículas le voy a dar su propio color, así que puedo utilizar este color mismo. No cojo un color rojo, un color negro, perdón, para que no se confunda con el fondo. Aquí tengo lo que es mi nueva capa sólida y le aplico el efecto, teniendo la señalada, le aplico el efecto de track code particular, ¿vale? Veis que el color azul desaparece, eso es debido a que es este efecto el que toma el poder de dicha capa, ¿no? Si yo le doy directamente un play, lo que voy a ver son un grupo de partículas de color blanco saliendo de un punto central, este que tenemos aquí, que coincide también con el punto central de la capa. Este emisor, a esto se le llama emisor, ya que se va a dedicar a emitir partículas y estas bolitas blancas van a ser las partículas en sí mismas. Las partículas pueden llegar incluso a tener cualquier forma, ¿no? Ya explicaré más adelante cómo. En un principio lo que tengo es un emisor omnidireccional. ¿Qué significa omnidireccional? Pues que apunta o que mejor dicho lanza partículas en todas las direcciones. Bien, si yo me voy a la paleta de partículas, de efectos, veo que tengo el particular, ¿no? Este plugin que tengo aquí activado.
Tengo lo que es la opción de emisor, partícula, shading, phase, auxiliary system, word transform, visibility y rendering. Bien, para obtener el efecto que yo he mostrado antes, el de las ascuas, para obtener este efecto, lo que yo tengo que marcar y manipular no es solamente las partículas, la forma de las partículas, ni siquiera el color, sino también el cómo las partículas se van a comportar en el ambiente. Por lo tanto, tendré que darle una velocidad y una aleatoriedad en el movimiento que viene especificado realmente por una turbulencia. También al emisor no quiero que surjan las partículas a partir de un centro, sino como veis las partículas surgen un poco aleatorias en general, y para ello lo que utilizo es un emisor no tipo unidireccional, sino un emisor tipo box, un tipo caja. Va a permitir que las partículas salgan como de una caja. Ese emisor tipo caja voy a poder cambiar su tamaño mediante emitter size X, emitter size Y, emitter size Z. El emisor, como podéis notar por estos tres tipos de eje, se encuentra establecido en un mundo tridimensional dentro de un mundo bidimensional. ¿Qué significa esto? Pues significa que el emisor en sí, que va a tener una forma de caja que yo actualmente no veo, solamente veo su efecto, ese emisor en forma de caja vamos a poder variar su anchura en los tres ejes de un espacio tridimensional. Bien, el resultado de aumentar el tamaño en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, en la profundidad, va a ser generar partículas a partir de una caja, como podéis ver. Bien, esta caja la voy a situar en el lado izquierdo de la pantalla. Para eso puedo mover su eje X de traslación o su eje Y si quiero elevar o digamos reducir las partículas, o utilizar este punto de mira donde quiero colocar mi grupo de partículas. ¿Vale? En un principio puedo colocarlo ahí o puedo colocarlo aquí. No me interesa mover la capa, que también podría moverla. No me interesa mover la capa, me interesa mover el grupo de partículas, el sistema de partículas en sí. 100 partículas son demasiado para este efecto, voy a reducir las partículas aproximadamente a 12. Es un valor que he tomado aquí en este ejemplo y que en otros, pues bueno, podéis variarlo a lo que queráis. Aquí tengo mis partículas y bueno, tienen ese movimiento que parte de izquierda a derecha. ¿Por qué quiero que partan de izquierda a derecha principalmente? Porque es así como voy a crear mi composición final del fuego. Eh, También tenemos un valor de velocidad. Yo puedo aumentar la velocidad de las partículas, hacer que las partículas tengan mayor velocidad, algo que es muy interesante para las ascuas. La velocidad de las partículas influyen también en el recorrido que realiza. A mayor velocidad, más lejos llega la partícula. No hay que confundir el recorrido con la vida de la partícula. ¿Vale? La vida de la partícula están establecidas en la parte de particle. Bien, dentro de esa velocidad tenemos un random, un movimiento aleatorio de esa velocidad. Yo le he dicho que la velocidad tenga 360 y el random, la velocidad de random es 40. Luego tenemos también una distribución de esa misma velocidad que puedo ampliar si quiero para que la velocidad se distribuya digamos de una manera un poco más cambiante, un poco más que varíe, ¿no? Luego tenemos la velocidad desde el movimiento, bueno, algo que no necesito de momento tocar. Bien, la siguiente parte me voy a partículas. En partículas tengo la vida de las partículas, lo que quiero que duren las partículas. 3 a lo mejor es una vida demasiado corta para lo que yo propongo. Voy a aumentar el valor de las partículas de 3 a 4,3 aproximadamente y voy a ver el resultado si las partículas duran mucho más tiempo, ¿no? En un principio, pues bueno, su vida, como veis, van desapareciendo en X lugar, en X sitio. Bien, y quiero que esas partículas tengan una vida aleatoria. Esa vida aleatoria es el life random. ¿Qué significa eso? Pues que algunas partículas morirán antes que otras, ¿no? Realmente unas vivirán más, otras vivirán menos. Veréis cómo algunas partículas pues, van a desaparecer antes, otras van a desaparecer después, otras llegan más lejos, ¿vale? Sería algo bastante interesante. Tipo de partícula, a mí no me interesa que sean una esfera normal y corriente, a mí me interesa que sea una esfera con glow, con autoiluminación. Fijaros la diferencia entre la esfera normal, ¿vale? Me puedo acercar y la esfera con glow. Esto va a hacer que las ascuas brillen un poco más. Os estaréis preguntando cómo consigo que las esferas se vean como si fueran, digamos, palitos, ¿no? Palitos luminosos de las propias ascuas, ¿no? Ese efecto que vemos aquí, ese efecto que vemos que las
bolitas se convierten como en palitos, podéis pensar que es de un desenfoque de movimiento. Sí, exactamente es eso que se trata. Pero ya sabéis que en After Effects, aquellos que conozcáis un poco el programa, el desenfoque puede ser un desenfoque debido al movimiento de la velocidad de los elementos. Digamos, este símbolo que tenemos aquí, lo activaríamos. Para la capa también, ¿vale? Diríamos que me detecte un desenfoque por movimiento. Dependiendo de la velocidad de las partículas se desenfocaría. Se desenfocaría de una manera u otra. A mí eso no me va a dar una solución que me parezca correcta. Por lo tanto, tendré que, digamos, inventar un poco, ¿no? Para ello, tiraré de unas opciones que se encuentran más abajo. De momento, algo que sí necesito es cambiarle el color a las partículas. Esta opción la tengo aquí en color y elegiré un color que se parezca más a algo tipo fuego, ¿no? La partícula es una cosa así, un efecto como este. Bien, vamos a alargar realmente las partículas, como he dicho antes, ¿no? Vamos a alargar las partículas. Y también después vamos a hacer que las partículas se vean más brillantes, por decirlo de alguna manera. Bien, en las opciones que tenemos del sistema de partículas, del plugin particular, tenemos física, donde tocaré realmente lo que es la opción de turbulencia, hará que las partículas se muevan de forma aleatoriamente, y también tenemos la opción de visibilidad, ¿no? Cómo queremos que se vean las partículas con respecto a la tridimensionalidad. Por ejemplo, me refiero a que la cámara vea ciertas partículas en un rango de visión, ¿no? Far vanish y far starfade significa pues el desvanecimiento, far vanish, cómo se desvanecen las partículas en la lejanía, cómo las partículas empiezan de lejos y como de cerca, ¿no? O sea, hasta dónde llega el rango, que sería far starfade y near starfade. Near es cercano, far es lejano, ¿vale? Y el desvanecimiento desde cerca, algo que tocaré justamente después, ¿no? Eso sería la opción de visibilidad, de lo que me interesa. También tenemos otras opciones que son digamos, las fusiones de capa, que bueno, que ahora mismo no voy a tocar. Sí me voy a centrar en la pestaña de rendering. En rendering tengo la opción de puesto full render, muy bien, cámara setting. Para la profundidad de campo no tengo creada ningún tipo de cámara actualmente, la crearé luego. Y luego el motion blur, desenfoque de movimiento, que en un principio lo está diciendo que sea por composición setting, ¿no? Por el sistema de composición. Sería este método que he utilizado antes, ¿no? Yo no quiero ese tipo de desenfoque de movimiento, quiero controlar el desenfoque yo mismo. Así que utilizo la opción de OM. Esto me va a permitir hacer que las partículas se alarguen mucho más, ¿no? ¿Cuánto? Tanto como yo especifique en este valor, en el valor que tenemos como shutter angle, ¿no? Ángulo como de disparo en sí, bueno, más que disparo, ángulo de cómo va a ser ese desenfoque en general, ¿vale? Luego tenemos una opción de opacidad. Fijaros, puede hacer que el opacity boost, lo que es como las partículas van a iluminarse en sí, gracias también al glow, me va a mostrar con mayor o menor intensidad. Esto ya va cogiendo algo de forma, como podéis ver, ¿no? Es algo mucho más agradable al ojo. Bien, vemos que son poca cantidad de partículas. Ya sabemos que el emisor, le he dicho que emitan 2 partículas en general por segundo. También es verdad que hay más partículas de las que yo veo porque estoy utilizando una caja y hay partículas que se están escondiendo por detrás. Eso lo soluciono utilizando, digamos, poniendo hacia dónde quiero mostrar las partículas. Pero no solamente eso, sino que voy a decirle hacia dónde quiero dirigir esas partículas. Dentro de Particle, en sí, tenemos la opción del tamaño de las partículas, donde podemos decirle que el tamaño sea mayor o menor, dependiendo de cómo quiera yo conseguir ese forma de partículas, que ese tamaño varíe, haya un random en tamaño, las partículas, ¿vale? Y también su opacidad y opacidad random. También puedo decir que algunas partículas sean un poco más transparentes que otras, ¿no? Puedo dar un random de esas partículas en sí. También puedo variar el glow. El glow es el brillo este que se forma justamente alrededor y que puedo exagerar para que lo veáis de esta manera, ¿no? Aumentando el size. No me parece excesivo aumentar el size. También tengo la opción de la opacidad, decirle que sea más o menos opaca. Eso ya lo variaréis vosotros con respecto a vuestro gusto.
Y también lo que es el feather. El feather es si queremos que se extienda ese glow mucho más hacia afuera de la partícula o no. Recordar que esa opción junto con el opacity boost me va a permitir jugar un poco con la intensidad y el brillo de esas propias partículas en sí mismo. El color, como es lógico, es obvio. Yo podría haber cogido unas partículas un poquito más blancas, ¿no? Partículas más claras, ¿no? Dependiendo de qué tipo de fuego vaya realizado, más anaranjada, ¿no? Eso está al gusto del consumidor, como yo digo, ¿no? Bien, por último, juego con un poco con lo que es la física de las partículas, ¿no? La física de las partículas, una de las cosas que yo quiero tocar es realmente la turbulencia y la dirección donde se van a mover esas partículas. Bien, si yo tiro en Air, si elijo Air, una de las opciones que tengo es Turbulent Field, campo de turbulencia. Y este campo de turbulencia me va a permitir afectar al tamaño y también a la posición. En este caso me interesa la posición. Fijaros, al variar la posición, cómo las partículas varían de su lugar. Y el efecto sería este. Fijaros el movimiento que tienen, ¿no? Un movimiento de ascuas un poco más como debería ser. Si veis que va demasiado rápido, eso es debido a que antes le di mucha velocidad a las partículas. Puedo reducir la cantidad de velocidad. Reducir la cantidad de velocidad afecta al desenfoque de las partículas que elegí en la parte inferior. O sea, al desenfoque de movimiento, motion blur, tendría que aumentar motion blur si disminuyo la velocidad de las partículas. Con estos parámetros podemos conseguir realmente jugar de muchas maneras, ¿no? Ya he jugado con la turbulencia y ahora quizá me interese, digamos, el aplicarle a lo mejor un viento, ¿no? La turbulencia, campo de turbulencia, también podemos decirle que le afecta un poco al tamaño, que algunas partículas cambien su tamaño con respecto al tiempo, ¿no? De jugar con la turbulencia. Bien, el viento que lo tengo aquí estipulado, puedo variar su spin frecuencia. Spin es el giro, la frecuencia de giro de las propias partículas, y también puedo darle cantidad de spin amplitud, que es, digamos, el tamaño de ese movimiento, ese giro de las partículas, para conseguir un efecto que me interese un poquito más interesante, un poquito más vistoso, ¿no? Más visual. El viento le digo que se dirija en el eje Y, con lo cual puedo hacer que las partículas se dirijan a la posición Y positiva o Y negativa. Si yo le doy un movimiento negativo, en este caso 25, vemos como las partículas van a adquirir un movimiento ascendente. ¿Por qué de forma negativa ascendente? ¿Por qué le doy un valor negativo en el eje y asciende? ¿Por qué le doy un valor positivo y las partículas descienden? Pues sencillamente por el sistema de referencia que está utilizando, digamos, el eje de coordenadas 0, 0 que estamos utilizando en After Effects. Mirad, After Effects principalmente es un programa visual de producción, de postproducción de vídeo 2D, de composición de vídeo 2D. En todos los programas 2D, el eje de coordenadas 0, 0, en el eje de coordenadas X e Y, se establece en la parte superior izquierda del lienzo, en este caso de mi composición, que empezaría aquí, en el cual el X sería de izquierda a derecha, sería positiva, y justamente desde el punto, la parte superior izquierda hacia abajo, sería negativo. Perdón, sería positivo, no negativo como nos ha enseñado en la escuela, ¿no? El eje de coordenadas no empieza aquí, 0, 0 no empezaría aquí, empezaría justamente aquí arriba. Por lo tanto, este valor es considerado positivo. Al ser considerado positivo, si yo muevo el viento en el eje positivo, las partículas van a descender. Si yo lo pongo negativo, le estaría diciendo que las partículas asciendan del 0, 0 para arriba en este caso. ¿Vale? Lo que considero para arriba sería negativo. También quiero que las partículas se muevan en el eje X positivo, o sea, para allá. Ahora mismo las partículas harían un movimiento en diagonal de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha. Como veis, voy consiguiendo el resultado que quiero. Por último, sería ya jugar con los valores que he especificado, ni más ni menos. No hay mucho más que tratar para este efecto, ¿no? Jugar con las opciones de cantidad de partículas, dónde quiero que se emitan, a partir de qué lugar. Fijaros que yo tengo puesto que el emisor sea hasta aquí. Probar a lo mejor que el emisor no sea tipo caja, sino a lo mejor tipo esfera o tipo grid, para que se distribuyan de otra manera. ¿Vale? Fijaros que el tipo grid va formando pop, pop,
una cantidad de partículas a medida que pasa el tiempo. También tenemos la opción de que sea un punto de luz, o sea, una luz recreada mediante la capa luz, un layer en sí o un layer grid. También podemos decirle que sea tipo esférico, ¿no? El campo en sí. Tipo esférico pues nos daría, digamos, este efecto, que tampoco queda para nada mal. Bien, guardamos esta composición que nos va a servir para hacer la parte final, ¿no? La parte final sería en el siguiente video tutorial. Espero que os guste este video tutorial para poder continuar con el siguiente. Recordad que el siguiente sería conseguir esta composición final. Vale amigos, espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, puntuarme simplemente en el canal de YouTube o entra en mi página web y así podré continuar con los videotutoriales. Tengo muchos videotutoriales que mostrar. Este efecto no solamente quiero mostrarlo en After Effects, sino también, por ejemplo, en programas como de 3D, como por ejemplo Maya, Autodesk Maya, ¿no? También, como muchos otros efectos, fracturas, rotura, composición con After Effects, para crear efectos visuales que realmente podamos presentar a nuestros clientes o a nuestros incluso amigos, que sean realmente espectaculares, ¿no? Esto es solamente una pequeña demostración de hasta dónde quiero llegar, ¿no? Espero que os haya gustado y bueno, muchas gracias a todos por vuestra